Y, entonces existe un número real tal que ese número real supera a todos los de X y es superado por todos los de Y. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué tiene que probar usted? Tiene que coger un subconjunto de números, exhibir un subconjunto de números racionales. Dos subconjuntos de números racionales, dos subconjuntos no vacíos. ¿Sí? No vacíos. Tal que para todo X en X y para todo Y en Y, ¿cierto? Tal que se cumpla que X menor o igual que Y para todo X en X y para todo Y en Y. ¿Qué tiene que exhibir? Sí, tiene que mostrar, muestre que no existe un número racional tal que ese número racional verifique esto. ¿Sí? Entonces lo que le está diciendo que mire que esto no se cumple en los números racionales. ¿Sí? Eso es, entonces usted tiene que exhibir, muéstreme un conjunto X, muéstreme un conjunto Y que verifique esta propiedad, ¿sí? Y sin embargo, no verifique esta. Eso es lo que le están diciendo. ¿Sí? Claro, usted puede utilizar todo. ¿Sí? Entonces a eso se refería. ¿Sí? Que el conjunto Q, ¿cierto? Q es un subconjunto de números reales. Satisface todos los axiomas de campo y de orden. Y sin embargo no satisface. ¿Sí? Entonces, por eso, entre comillas, el conjunto de los números reales es el conjunto, es el campo ordenado completo más pequeño que hay. No hay otro más pequeño que él, entre comillas. ¿Cómo? Que se cumplen, claro, pues ¿cómo así? ¿Cuáles son los axiomas, perdón? Entonces usted dice, vea, que si usted suma dos racionales, y Y es igual a PQRS, entonces X más Y es un real, es un racional. Entonces usted tiene que sumar y demostrar que esto es un racional, que tiene cero. Cero es un racional, que tiene uno. Uno es un racional, entonces verifica todas esas propiedades. ¿Sí? ¿Sí? Es simplemente que valen para números racionales. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, obviamente que como lo verificamos, pues, piensa un momentico que ahí mismo lo sacas. Exacto. Que cumple todos. Entonces, que tiene cero, claro que tiene cero. Cero es un racional. Que tiene un uno, ¿cierto? Porque tiene una identidad multiplicativa, claro. Uno es un racional. Y verifica toda esa propiedad. Sí, claro, quedó claro. Listo. Bueno, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Profe, yo tengo una duda en el punto 42. ¿En cuál punto? 42. Bueno, Isabela, dame un segundito, yo busco el taller. ¿Qué dice el punto 42? Taller 42. Sí, señor. Es que si miras, este es precisamente, este ya lo mostramos. Sí, profe, no Sí, es como un mini bosquejo de la demostración, pero tenía una duda. Yo puedo decir que A por A es A al cuadrado. sí. Ah, ¿Se bueno, acuerda y cuando ya lo hice dijimos, por tricotomía. se acuerda cuando
cuando probamos la multiplicación, que veníamos funciones inductivamente. Entonces mostramos que A por A, ¿cierto? Vimos que A a la n más 1 era A a la n por A. Ajá. Uh-huh. Entonces lo demostré por tricotomía, sí estaría bien así. Mira, ya te voy a mostrar una cosa. Dame un segundito a ver si lo encuentro. Mira, Isabel. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, entonces miras. Mira, es exactamente el mismo ejercicio. ¿Sí? O sea, si existe A en R2 tal que al cuadrado es X. Algo así, ¿cierto? Comparémoslo a ver si es Eh, el mismo. sí, el ejercicio dice que comprobar que A al cuadrado es igual a X que pertenece a los reales positivos. Exacto, o sea que si X está en R2, demuestra, mire que es exactamente lo mismo. Simplemente los puse ahí, pero es exactamente el mismo ejercicio. Allá se llama S. Entonces sea S en R más unido S. Demostrar que existe X tal que, ¿cierto? Mire que es exactamente el mismo enunciado. Ah, bueno, es una generalización. Simplemente es acá con A, ¿cierto? Sí, o sea, es la existencia de raíces cuadradas. En lugar de 2 es con cualquier real positivo, ¿cierto? Entonces es exactamente, no es exactamente lo mismo, sino que es muy similar. ¿Sí? Sí, ¿De profe. acuerdo? Entonces, ¿qué es? Prácticamente hacer casi el mismo desarrollo del otro ejercicio, es muy análogo. ¿Sí? Allá estábamos demostrando la existencia de la raíz cuadrada. ¿Sí? De 2. Acá, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este ejercicio? Que cualquier número real positivo, ¿cierto? Tiene raíz cuadrada. Eso es lo que es la generalización. ¿Sí? Allá se hizo para 2, ¿cierto? Entonces, en general, cualquier número real positivo tiene raíz cuadrada. ¿Cómo se hace? Análogo. No, eso es ensayo y error. ¿Sí? Pues si usted se dio cuenta en la prueba, lo que estaba diciendo es que ese conjunto tenía supremo, ¿cierto? Y estábamos tomando un número menor. Entonces, lo que íbamos a mostrar era que era el supremo, ¿cierto? Que efectivamente era el supremo. Y tomamos un número menor que él. Ya sabíamos que era cota superior. Entonces, lo que se trata de mostrar es que cualquier número menor que él no puede ser cota superior. ¿Sí? Vuelva a mirar esta prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que este es el supremo, ¿cierto? Demostramos pues que ese cumple esta propiedad. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar que ese 2 era igual a 2, ¿cierto? Entonces, qué se va a probar? Que si tomo un número menor que 2, ¿cierto? Por tricotomía no se pueden dar sino tres casos, o ese 2 menor que 2, o ese 2 igual a 2, o ese 2 mayor que 2. Entonces vamos a demostrar que este es falso. Para demostrar que este es falso, pues simplemente se toma este número. ¿Cierto? ¿Y qué se va a demostrar? Que este número está en Y, y eso es un absurdo porque los de Y son superados. Entonces, mire que simplemente tomó para eso. ¿Por qué? Porque por tricotomía hay que descartar esta de acá y esta de acá, estas dos.
Por tricotomía hay que descartar ese 2 menor que 2 y 2 menor que ese 2. Entonces, esta se descarta. ¿Sí? ¿Cómo se hace? De forma análoga. ¿Sí? Entonces, allá no pone 2, sino X. Acá X y acá X. Y se hace una forma análoga. ¿Listo? ¿Sí es claro, Isabela? Sí, profe. Sí, sí, Isabela. Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Listo. Sí, entonces simplemente es la misma estructura del ejercicio, simplemente que en lugar de 2 es X. Y repito, lo que está diciendo es que pruebe que cualquier número real positivo tiene raíz cuadrada. O sea, la existencia de la raíz cuadrada para cualquier número. Pero entonces, por eso uno hace el de 2 y como se hace ese, se hacen los demás. Bueno, ¿tienen más preguntas? Sí, profe. Sí, cuéntenme. Con el 38, el C. ¿El cuál? 38, taller Sí. 7. Bueno, vea, 8. 38, este, Sí, sí. sí. Es que, bueno, para el Supremo simplemente dije pues que P, Q y R era 1, ¿cierto? Porque estaban en los naturales, entonces era el primer valor que podían tomar. Entonces con eso hallé, digamos, el Supremo, porque me di cuenta que al reemplazar otros valores pues como mayores a 1, eso se iba acercando más a 0, pero no fui capaz como de demostrar que que el ínfimo era 0. Entonces esa es mi duda. ¿Estás segura que no es creo? No, tampoco. Es que ese fue, o sea, yo solamente supe cómo hacer el Supremo, pero es que incluso lo pensé que tampoco tenía ínfimo, pero no sé. Vamos a ver, vamos. Listo. Entonces no estás segura, vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, entonces, bueno, entonces, fíjense que P, Q, R son números naturales. Entonces, hay una cosa clara, ¿cierto? Que 1 es menor o igual que 2 a la P para todo número natural N, ¿cierto? Si es clara esa desigualdad, Sí, sí, es así. porque todos los números naturales son, P es un natural, entonces la multiplicación de naturales es natural, entonces todo número natural es mayor o igual que 1. Entonces, esta desigualdad P, la otra es R, Q, 3Q para Q a la N, entonces esto es claro, ¿cierto? Y 5. Esa es clara, ¿cierto? Sí, eso sí. Bueno, tenemos recíprocos. 1 sobre 2 a la P es menor o igual que 1, ¿cierto? 1 sobre 3 a la Q es menor o igual que 1. Y 1 sobre 5 a la R es menor o igual que 1. Sumo porque estos son reales positivos. Es 1 a la 2 a la P más 1 sobre 3 a la Q más 1 sobre 5 a la R. 1 más 1, 2 más 1, 3. Con seguridad es mayor que 0. Conclusión. Y esto se cumple para todo P, Q y R en números naturales. Conclusión, ese conjunto está acotado tanto inferiormente como superiormente. Entonces, luego existe el ínfimo de ese conjunto, ¿sí? Tal que R, P, Q están en él. Y existe el superíndice. Primero ya sabe que existe. Hasta ahí sí está claro. Sí, ¿Listo? Entonces, por ser acotados, mire que está acotado superiormente por 3 y está acotado inferiormente por 5, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿me repite esa parte, por favor? Mire lo que acabamos de probar.
Lo que acabamos de probar es que 1, 0 menor que 1 sobre 2 a la p más 1 sobre 3 a la q más 1 sobre 5 a la r menor que 3 para todos los valores de p, q y r naturales. ¿Qué está diciendo? Que este conjunto de todos estos números de esta forma está acotado inferiormente por 0 y acotado superiormente por 3. ¿Qué pasa con todo número acotado inferiormente? Todo conjunto de números reales acotado inferiormente tiene ínfimo y todo conjunto de números reales acotado superiormente tiene supremo. ¿Listo? Ah, listo, Bueno, sí. pero una cosa es que existan y otra cosa es exhibirlo, ¿cierto? Y mire lo siguiente. 2 también es menor o igual que 2 a la p. Era más fácil a partir de acá. 3 es menor o igual que 3 a la q para todo q en n. Y 5 es menor o igual que 5 a la r para todo r n. Tomo recíprocos. Entonces 1 menor que 2 a la p, ¿cierto? Menor que un medio. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Sí, sí, ese sí. Análogamente, 1 sobre 3 a la q menor o igual que 1 sobre 3. Y 1 sobre 5 a la r menor o igual que 1 sobre. Tomo recíprocos. Sumo 1 sobre 2 a la p más 1 sobre 3 a la q más 1 sobre 5 a la q es menor o igual que un medio más un tercio más un quinto, ¿cierto? Sí, Si estás viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué significa eso? Pero ahí, espere, perdón. Ahí tienes un medio más un tercio más 5, no es un quinto. Sí, gracias. Es correcto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que un tercio más que un medio más un tercio más un quinto es cota superior, ¿cierto? Sí, sí, ese era el que yo tenía como cota superior. Exacto. Y como un medio más un tercio más un quinto pertenece a este conjunto, y es cota superior, ¿qué concluimos? El supremo de este conjunto, ¿quién tiene que ser? Cuando una cota superior está en el conjunto, ¿coincide con quién? Con el máximo. Entonces, ¿cuál es el supremo? Un medio más un tercio más un quinto. ¿Sí? Entonces, el supremo es eso. El supremo es un medio más un tercio más un quinto. ¿Listo? Sí, Ahora, ¿cuál es el ínfimo? Para no estar escribiendo todo esto, llamemos este conjunto X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ínfimo de X? ¿Qué sospecha? pues yo había sospechado que era cero, pero Es ya cero. no sé. ¿Cómo sería el inverso, profe, de ese? El inverso número. ¿Cómo? ¿No sería como el inverso de ese número exacto? No, el inverso de ese número es Ah, el no, sí, inverso perdón, del es muy medio grande. es 2, 3, 5, 8. No, no puede ser el ínfimo. ¿Cuál es? ¿Qué sospecha? Cero, pues yo había Sería sospechado que era cero. cero. Bueno, entonces Ana María sospecha que el ínfimo de X es 0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces lo hacemos por votación. Creo que sí, yo también estaría de acuerdo. Entonces 0. Bueno, entonces una cosa es probarlo, ¿cierto? Hay que probarlo. ¿Qué es el ínfimo? La mayor de las cotas inferiores. Entonces, tomemos cualquier número mayor que 0. ¿Qué tenemos que probar? Veamos que épsilon no puede ser
cota inferior de X. ¿Sí? Basta probar que ese no es cota inferior de X. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo prueban? Entonces, por una consecuencia de la propiedad arquimediana, ¿cierto? Entonces, existe, digamos, un n tal que, un n en los naturales tal que 1 sobre n menor que epsilon, ¿cierto? Y como n es así, ¿cierto? Entonces, también podemos decir que existen números naturales P, Q y R, tales que n es menor que 2 a la p, ¿cierto? N menor que 2 a la q y n menor que 2 a la a. Dado un número natural, existe una potencia de 2 que lo supere, ¿cierto? Entonces ustedes pueden probar eso, que dado un número natural, siempre hay una potencia de 2 que lo supere. ¿Sí? Porque no, de no ser así, entonces simplemente el conjunto de las potencias de 2 es acotado superiormente. Absurdo. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la idea. Entonces de acá que llega, que 1 sobre 2 a la p es menor que 1 sobre n. 1 sobre 2 a la q es menor que 1 sobre n y 1 sobre, acá es 3 a la q, ¿cierto? Y 1 sobre 5 a la r es menor que 1 sobre, sumen, 1 sobre 2 a la p más 1 sobre 3 a la q más 1 sobre 5 a la r es menor que 3 sobre n, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar epsilon mayor que 0, entonces aplico la propiedad arquimediana con epsilon tercios. ¿Sí? Acá. Fíjate que uno lo va cuadrando para que, y esto es menor que ¿qué? 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon, ¿cierto? 1 sobre n, entonces 3, y 1 sobre n es menor que epsilon tercios, que es epsilon. ¿Qué está diciendo? Que existe uno en el conjunto, que no supera a epsilon, ¿cierto? Existe uno en el conjunto que no supera este epsilon, ¿sí? Y existe uno en el conjunto que no supera ese. Conclusión. Luego, epsilon mayor que 0 no es cota no es cota inferior, y si no es cota inferior y 0 es cota inferior, es porque 0 es la mínima. ¿Sí? ¿Sí fue claro? Entonces, miren lo que hicimos. 1 sobre 3 a la p me salí. Ahora sí. ¿A qué llegamos? A que 1 sobre 2 a la p. Mire lo que llegamos. Que 1 sobre 2 a la p más 1 sobre 3 a la q más 1 sobre 5 a la r es menor que epsilon. Es decir, epsilon no es cota inferior de x. Como no es cota inferior de x, luego, ¿qué concluimos? Luego, como 0 es cota inferior de x, tenemos que 0 es cota inferior y cualquier número mayor que 0 no es. Por lo tanto, el ínfimo, ¿quién tiene que ser? 0. Y eso es todo. Correcto. Sí, profe, muchas gracias. Súper claro. Profe, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, ¿será que podrías hacer la misma explicación para ese punto, pero para el literal B? Bueno, mire, trata de hacerlo un momentico usted.
Mira, hace algo similar y me lo muestra. ¿Listo? Sí, es que yo lo intenté hacer con Ana, pero pues también nos enredamos un poquito porque primero no sabíamos si podíamos suponer, por ejemplo, por la misma propiedad del conjunto que el supremo es cero. Y no sabíamos si teníamos como que mostrar un procedimiento o solamente decir que es cero, pues por el conjunto. Y también nos enredamos hallando el ínfimo. Bueno, ya lo vamos a mirar. Deme un segundito que tengo que responder acá algo y ya lo miramos. Míralo geométricamente y me cuentas. Hola, ¿qué más? Una pregunta. Entra a la página de... Entonces mira el módulo, listo. Ah, bueno, gracias. Cierra el módulo entonces. Hasta luego. Listo. Ahora sí, ¿estamos en qué ejercicio? ¿Quién me lo preguntó, Isabela? No, yo, del 38 la D. María Alejandra. Bueno, y el treinta y Ujú. ocho voy a mirar, voy a salir y para que miremos a ver cuál es el 38. Ejercicio 38. Este, ¿sí Eh, están viendo? no, no estoy viendo la ¿No pantalla. está viendo? Entonces, No. a ver, volvamos a... Sí, ya lo voy a activar. Ahí sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno, este ejercicio también se hace similar, ¿sí? Sí, profe. ¿Qué les dio el Supremo? A nosotros nos dio que era cero, pero no El estamos muy Supremo, seguros. Sí. cero. No. Bueno, entonces vuelvo y les comparto el tablero. Ahí sí están viendo el tablero. ¿Sí lo Sí, ven? profe. Bueno, mire una cosa. A, B, C y D son números fijos. Entonces usted ubique esos son números fijos, cualquiera. Entonces usted coloque A, B, C y D. Y le está diciendo los X que verifican esas desigualdades. Entonces ustedes que tienen que mirar varios casos. ¿Qué pasa si X menor que A? Entonces, ¿qué pasa
si X menor que A. ¿Sí? Coloque un X acá. Si X es menor que A, entonces X es menor que A, pero A es menor que B, pero B es menor que C y C es menor que D. ¿Cierto? Porque eso es lo que te dan las hipótesis del ejercicio. A menor que B, menor que C. ¿Cierto? ¿De Sí, profe. acuerdo? Sí, Bueno, entonces, fíjese quién es X menos A. ¿Da positivo o negativo? da negativo. ¿Sí? Entonces, X menos A es negativo, X menos B es negativo, X menos C es negativo y X menos D es negativo. Entonces, si usted multiplica los cuatro, X menos A por X menos B por X menos C por X menos D, ¿esto cuánto da? Menor que 0. Menos por menos, Ah, menos por más, menos, es ya. positivo, Ajá, ¿cierto? O sea sí, que ese producto es positivo. siempre es mayor que cero, ¿cierto? O sea que Sí, uno estaría tentado a decir que el ínfimo, ¿cierto? Con toda seguridad, el ínfimo es menor que cero. Perdón, cero sí, cero es cota inferior, o sea, cero es cota inferior para este caso, ¿cierto? O sea que el ínfimo con toda seguridad, llamemos este conjunto X, el que está ahí, ¿cierto? Con toda seguridad es menor o igual que cero. Si X está ahí, ¿cierto? Entonces, mire cuál es el ínfimo. Entonces, si X está acá, entonces mire lo siguiente y vamos a compararlo todas estas desigualdades. Bueno, entonces X menos A y X menos B y X menos C, entonces eso con toda seguridad es menor que ¿quién? Por otro lado, X menos A es menor que ¿quién? Que A, ¿cierto? ajá, Entonces, sí, X menos A es menor que A. X menos B con toda seguridad es menor que B, ¿cierto? sí, Y X menos C es menor que D y X menos D es menor que A, B, C y D. Entonces el producto, ¿cierto? Entonces tiene que mirar, tiene que analizar el producto. Este número de acá, X menos A, es negativo y X menos B es negativo. Entonces, cuando usted multiplica estos dos, cambia y tiene que ir mirando la multiplicación. A la final esto le da menor que A por B, por C, por D, ¿cierto? sí, Y vuelve y analiza este caso. Ya analizó este caso. Ahora, ¿qué pasa si X está acá? Entonces vuelve y juega. Si X está ahí, es porque A es menor que X y X menor que B y vuelve y analiza el producto de los signos y se fija cuándo es mayor o menor que esa cantidad. ¿De quién? Debe escribirlos en términos de A, B, C y D, que fue lo que hicimos acá. sí, ¿Sí? sí, listo, profe. Gracias. Ten mucho cuidado. Por ejemplo, el ínfimo, fíjese que si X es muy negativo, si X es muy negativo, entonces esto sería un número muy pequeño, ¿cierto? Muy negativo. O sea, no estaría acotado inferiormente, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ir analizando cuáles son los casos y hacerlo caso por caso. ¿Cuál es la mejor forma? Por eso una ayuda geométrica ayuda mucho y le está diciendo, vea, tome qué pasa con X cuando está entre A, B y C. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Analícelo cuando está a la izquierda de A, cuando está entre A y B, cuando está entre B y C, cuando está entre C y D, y cuando sea mayor que D. Analice todos esos casos. Listo. Y de ahí, entonces, te das cuenta que hay supremo y hay ínfimo. ¿Sí? Listo, Con seguridad profe. tiene supremo y tiene ínfimo. Sí, ya con esa guía geométrica es más fácil Listo. hacerlo. Inténtelo hacer o si no me lo pregunta. Listo, pero es bueno que lo hagas. Listo, profe, sí, ya la voy a hacer. Bien. Gracias. Profe, ¿me podrías ayudar con un ejercicio que no sé cómo interpretarlo? Si de pronto es que primero está bien enunciado, no es de sus notas, sino como de otra parte y lo sé qué. Si está bien enunciado y si de pronto se podría resolver como con lo que se ha visto. Pero qué ejercicio. Veo pues como... Sí, vea, me hablan de un conjunto A que es igual a al cuadrado más b al cuadrado
¿Qué más C colocó? al A igual cuadrado. a quién. A igual a las ABC pertenecientes a los irracionales. Sí, dígame, estoy Tal enseñando. que, sí, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más 1 sobre A al cuadrado más 1 sobre B al cuadrado más 1 sobre C al cuadrado pertenece pues al conjunto A. Es decir, la suma de los cuadrados y la suma de los inversos multiplicativos de esos cuadrados. A veces es irracional y me hablan de que el ínfimo, que pruebe que el ínfimo de A es 6. Entonces, pues yo pienso como Pero que un pronto momentico, la estrategia yo que lo se escribo plantea a es, ver. Son los A2, B cuadrado más C cuadrado más que este conjunto, perdón, de estos conjuntos tal que A, B y C son irracionales. Ese es el conjunto del que me sí, hablas. ese es el conjunto que Sí, le hablo. Y, ese es el y dicen conjunto de que, todos los sí, números irracionales tal que la suma de ellos al cuadrado y los recíprocos al cuadrado. Entonces la pregunta es, A tiene ínfimo, se demuestra y si que, tiene ínfimo, ¿cuál es? Y si tiene supremo, ¿cuál es? sí, ¿Sí? aunque puntualmente me dicen que el ínfimo es 6, que demuestre que el ínfimo es 6. O sea, sacan un valor de ahí, eso es lo que me tiene a mí confundido. Sacan un valor directamente como de 6. Y por un lado, pues no sé si con lo que tenemos es No, posible no, resolver no, el no, no. ejercicio. A ese ejemplo le falta algo. ¿Sí? Sí, Porque mire una cosa que A es cualquier irracional. ¿Sí? exactamente. A es cualquier irracional, ¿cierto? Y le prueben, Sí, no, lo que le prueben, demostrar que dame un segundito, que te entendí mal, que el ínfimo de A es 6. 6, Sí, así. Bueno, ajá. primero que todo es un hecho que tiene ínfimo, ¿sí? Según, pues sí, sí, si de pronto está A2 bien planteado, pues más el ejercicio. B2 más C2 más 1 sobre A2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 con toda seguridad es mayor que 0, ¿sí? Sí, Entonces, conclusión, es un conjunto, es un subconjunto de números reales acotado inferiormente. Entonces, con toda seguridad existe el ínfimo de A. Listo, por un lado, pero A es irracional, ¿sí? Bueno, entonces mire una cosa que ya sabemos que el ínfimo es cero, que el ínfimo no, que el ínfimo con toda seguridad luego existe el ínfimo de A y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, el ínfimo de este conjunto, ¿cierto? Este es cota inferior y es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, el ínfimo es mayor o igual que cero. ¿Sí? Porque es la mayor de las cotas inferiores. ¿Listo? Bueno, ahora, notemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Entonces, fíjese que ya todo se reduce a B y C, son números irracionales cualquiera. Entonces, si usted toma números irracionales A entre 0 y 1, B entre 0 y 1 y C entre 0 y 1, ¿qué significa? Que A a la 2 está entre 0 y 1, ¿cierto? B al cuadrado está entre 0 y 1 y C al cuadrado está entre 0 y 1, ¿cierto? sí, correcto. No, sí, ahí ya se ve claramente que es 6. Ahí se ve la suma, ¿no? No Porque luego se necesariamente, suma porque cada uno si se los suma los inversos. recíprocos, no, no, porque 1 sobre a la 2 es mayor que 1, ¿sí? Pero sí, ya ahí va viendo por qué, ¿cierto? Entonces, a la 2 está entre 0 y 1. 1 sobre b a la 2 es mayor que 1 y 1 sobre b a la 2 mayor que 1. O sea que este más este, con toda seguridad, ¿cierto? Si usted suma, eso le va a dar mayor que 6. ¿Sí? Entonces, con toda seguridad va a llegar a que 6 es una cota inferior. Ahora, lo que probó ahí es que es mayor o igual que 6. Y después, mire que tiene que ser 6. ¿Sí? Porque mire que si ya mayor que 1, ¿cierto? Si A es mayor que, si toma todos los números mayores que 1, entonces eso ya le va a dar
¿cierto? Digamos, a partir de 3 o de 4 ya se le va a joder, entonces por eso a usted le interesa es encontrar una corte inferior, ¿sí? Entonces, un candidato a ser corte inferior es 6. ¿Listo? Qué pena, se le entrecortó como cuando mencionó la última frase, no lo entendí. Sí, acá, no, que usted simplemente, fíjese que usted toma números, ¿sí? De este tipo, números pequeños, porque mire que si A, B y C son números ya grandes, ¿cierto? Entonces, digamos, ya no le interesa tomar números mayores que 2 porque son mayores que 6. Al hacer esa suma le da mayor que 6. Entonces, trate que ver que efectivamente 6 es una cota inferior. Y entonces, ¿cómo lo prueba? Así más o menos de este tipo. ¿Sí? Pero ahí, en esa primera parte que usted delineó de A mayor que 0, menor que 1, yo tendría como que invertir la posición para cambiar la desigualdad, que me quedara menos A mayor que menos 1 y luego elevar al cuadrado en ambos lados, ¿o qué? Para Sí, sí. poder como que me Mira, quede la suma al cuadrado mayor que 1, porque si no, pues no si me A, quedaría como con la misma ¿sí? sentido de la. No, por eso cambia el sentido. Si está entre 0 y 1 es así. Y como es irracional, son números estrictamente menores. Al tomar recíproco, queda que esto es estrictamente mayor que 1. 1 sobre 2 es estrictamente mayor que 1 y 1 sobre C es estrictamente mayor que 1. ¿Cierto? Entonces, A2 sume A2. Acá es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, y acá. Entonces ya tiene que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, más de acá de estas tres ya tiene que 1 al cuadrado más 1 sobre b al cuadrado más 1 al cuadrado es mayor que 3, ¿cierto? Entonces si suma A2 más B2 más C2, esto es mayor que esto, más esto, más esto, ¿sí? Y estos números, eh, ¿cómo son? Están entre 0 y 1. Son O sea, mayores que que serían, 0 pues, y menores eso. que 3. Mayores que 0 y menores que 3. ¿Cierto? O sea que este número de acá, con seguridad, es menor que 3. ¿Cierto? Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, con toda seguridad, como es menor que 3, o sea que esto es mayor que ¿quién? Que 6. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces esto es mayor que 6. Para A entre 0 y 1. ¿Sí? Para A entre 0 y Pero, 1. Después, ¿qué mira? Entonces mira que basta para eso, porque si después toma valores entre 0 y 2. Entonces, para valores, pues, digamos, entre 1 y 2. Entonces, para valores entre 1 y 2, cada uno es mayor que 2. Que al cuadrado es 4, 2 más 2 más 2, 4 más 6. Entonces, tiene que analizar varios casos y te va a demostrar que este es el óptimo. Entonces, vas a demostrar que esto es mayor o igual que 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? pero qué pena Yo lo voy a que se me mostrar. desconectó. Pero entonces le comento, entonces ahí sí quedaría faltando como pues como la visión de que A tiene que tomarse entre 0 y 1, porque obviamente yo podría tomar un irracional por encima de 1, pues existen pues infinitos No, irracionales. sí, yo me refiero es, mira lo siguiente. ¿Para qué tomas un valor, digamos, solo toma, digamos que acá tengo 3 y tomo A, ¿sí? Entonces A al cuadrado es 9
y sumo cualquier número al cuadrado, ya superó a 6. Entonces no me interesan esos valores. ¿Sí o no? O sea que en el mismo ejercicio ya está determinado pues como el rango. Exacto, porque es que si usted toma esos números, por ejemplo, te estoy diciendo, toma 3, toma A mayor que 3. Si A es mayor que 3, A al cuadrado es mayor que 9. Y si le sigo sumando valores acá, ¿cierto? A2 más B2 más C2, independiente de lo que sean A, B y C, ¿cierto? Esto con toda seguridad es mayor que 9, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí o no? Y resulta que hay valores que están mayores, entonces no tiene sentido. Entonces, por eso yo necesito primero garantizar que haya una cota inferior y después de que ya sepa que existe el ínfimo, ya empiezo a acotar para encontrar la mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Sí, O profe, sea que perfecto. cuando usted Gracias. diga que es 6, si usted toma un número epsilon mayor que 6, debe demostrar que este epsilon no es cota inferior. Y con eso estaría diciendo que 6 es el ínfimo. Sí, más o menos es clara la idea. Sí, no, muy perfecto, profe, quedó muy claro, muchas gracias. Estaba ahí como con la duda con respecto a cuál es el rango de esos A que hay que considerar, pero prácticamente el análisis No, uno no, no, debe tomar es pues cualquier cero. irracional, es cualquier irracional. Entonces, usted como están al cuadrado, entonces basta que te ubiques acá, ¿sí? Para valor absoluto de A entre -1 y 1, y como está al cuadrado, pues básicamente es cierto, tomar esto. Entonces, te estaba diciendo que si los toma muy lejos, pues ya no tiene sentido, ¿cierto? Porque ya supera, ya se demostró que 6 era una cota, ¿cierto? Una cota inferior. Y nosotros necesitamos la mayor de las cotas inferiores. Entonces, por eso le digo, primero, demuestre que 6 es una cota inferior. Y después, una vez que demostró que es cota inferior, tome un número cualquiera, mayor que 6, y demuestre que este no puede ser cota inferior. ¿Sí? Ok, sí. Pero ¿está seguro que es 6 la cota mínima? Bueno, hay que hacer las cuentas. ¿Está seguro? Pues en el ejercicio se plantea pues que se dice que se pruebe que el ínfimo es 6. Pero entonces le falta una Entonces, condición a ese. Usted entonces no me sí, lo pues dictó es bien. como también. Le falta No, una condición que no me... pues, esto pues yo lo tomé como de unas notas de un profesor Sigifredo Errón, entonces la verdad no sé cómo lo veo, eso está así, entonces no sé si de pronto hay algún error tipográfico ahí que le falte, De pero si pronto, o alguna otra condición, sí, alguna otra o, condición. sí, o algún contexto pues donde estaban esas notas, Sí, pero sí, eso pero se entonces lo debo tener. acá no, o sea, yo no, bueno, hay que hacer los cálculos, ¿cierto? Pero acá tengo la duda si es 6 o debe haber otra condición. ¿Listo? Ah, bueno, entonces sí, entonces, Sí, sí, tocará pero hablar porque entonces igual es lo es mismo. lo que hay. Fíjese que A, B y C son números irracionales, entonces es como el ejercicio anterior. Ubique los A, B y C, ¿cierto? Esta es otra forma. A, B y C, por comparación, entonces, analice el caso. ¿Qué pasa si A igual B igual C? ¿Cierto? Si A igual C, y después coja tres números. Por tricotomía, los puede, ¿cierto? Sin pérdida de generalidad, los puede suponer así, que A, ¿cierto? Puede suponer que A menor que B, menor que B, menor que C. ¿Sí? Y ya analiza todos los casos. Otra forma es todos los casos, ¿sí? Es que hay muchas formas de entrarle a estos ejercicios. Usted puede suponer que
Un caso podría ser este, ¿cierto? Que sean positivos. Entonces, al tomar recíprocos, esto queda así. ¿Cierto? Y 1 sobre a la 2 es mayor que 1 sobre b a la 2, mayor que 1 sobre a la 2 y mayor que 1. ¿Listo? Entonces, al sumar, fíjese que todos son mayores que 0. Entonces, lo que está diciendo es que A2 más B2 más C2 más 1 sobre A2 más 1 sobre D2 más 1 sobre D2, con seguridad esto es mayor que, entonces al sumar, esto es mayor que 1, 1 más 1, 2 más 1, 3. Y esto es mayor que 0, entonces mire que esto es mayor que 3. ¿Sí o no? Sí, sí, si lo tomas de ese lado y luego Entonces lo mire que el eleva, ínfimo no tiene por qué ser 6. no. ¿Sí? Mire que ahí está completamente demostrado que el ínfimo no puede ser 6, porque 3 es una cota inferior también. Si te diste cuenta, sumé este más Sí, este sí, más ya. este, es mayor que 1 más 1 más que 2. Entonces lo que dije fue que 1, sí, vaya, lo hago completo acá. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 sobre c al cuadrado es mayor que 3, porque cada uno es mayor que 1. Y A2 más B2 más C2 es mayor que 0. Entonces sumo. Entonces A2 más B2 más C2 más 1 sobre A2 más 1 sobre D2 más 1 sobre D2 es mayor que 3. Suma acá. Conclusión, 6 no es el ínfimo. Entonces mire que no, el ejercicio está mal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo sucede si A, ¿sí? Si menos 1 menor que A, menor que B, menor que C, menor que 0. ¿Sí? Porque al tomar los recíprocos, pues los cuadrados se comportan igual. Entonces sucede algo parecido. Ahora analice para los valores de A mayores que 1. Entonces tiene que analizar todos los casos. ¿De acuerdo? Sí, pero ya con ese caso que dio pues mayor que 3, sí se ve que por lo menos Sí, pues que entonces este el 3 ejercicio con el lógico está mal. era como el 6. Ok, ¿Sí? bueno, muchas gracias. Entonces no es 3. Lo que sí puede garantizar es que 3 es cota inferior. ¿Sí? O sea que el ínfimo es mayor o igual que 3. ¿Sí? Bueno, entonces analice los otros casos y si tiene problemas, pues me preguntas. ¿Sí? Por eso yo cuando lo hice dije, no, no puede ser. Y si están entre 1 y 2, entonces también es análogo. ¿Sí? Si están entre, y si es mayor que 3, entonces estoy casi seguro que el ínfimo es 3. Al no ser que también tenga otra condición del ejercicio, no lo hubieses copiado bien. No, es que eso es como de un documento que vi, imprimí y la verdad pues no, ni siquiera lo he transcrito, es algo pues que está como ya en el documento como tal. Ah, bueno. Y eso es lo que ahí está ahí. Entonces puede ser que faltó algo ahí en el documento. Ah, bueno, no hay problema. Eso, profe, muchas gracias entonces. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Pues como sí. ya se acabó el horario de asesoría, ¿será que le puedo mandar al correo unas dudas más que tengo que he sacado con ¿Qué María dudas Alejandra y con tienes? Ana María? ¿Qué Eh, dudas? tenemos una en el 45. Sí. Pero que le quería preguntar es que si una función se puede trabajar como un conjunto, ya que en el punto 36 usted me explicó como que el supremo de A por B era, No, no, lo que pasa es que acuérdase que en las notas de clase significa que es el supremo de una función. ¿Sí? Mire que estas son funciones, X puede ser cualquier cosa, pero son funciones de X
en R. ¿Qué significa? Que usted coge X y lo está enviando en f de X. O sea que la imagen del conjunto X es el conjunto de los f de X tal que X está en R. Perdón, X está en X. Pero f de X, ¿dónde está? Este f de X es un subconjunto de números reales. Entonces, a este subconjunto de números reales es el que usted le va a hallar supremo e ínfimo, ¿sí? O sea, que está trabajando sobre el rango de la función. Usted tiene una función f de xy, ¿sí? Entonces, la función puede venir así, ¿sí? Entonces, este es, digamos, el que esté entre A y B, ¿sí? Y que este sea un valor m mayúscula y este sea un valor m minúscula. Entonces, mire que este es el eje real y este, ¿cierto? El eje X, que es el eje real, y este es el eje Y, que es el eje real vertical. Entonces le están preguntando, bueno, ¿cuál es el ínfimo? El ínfimo de f. Y el ínfimo de f, por definición, que esto lo vimos en clase, es el ínfimo de los f de x para x en x. Entonces, de ahí, de esa figura, ¿cuál sería el ínfimo? Es como está tomando son los valores, entonces tiene que ser el mínimo sobre el eje Y. ¿Cuál es el mínimo? Este M. ¿Cuál es el supremo? Este. ¿Sí? Pero es como subconjuntos de números reales. Mire cómo se definió f de x. Entonces, ¿cuál es el ínfimo de la imagen del conjunto? Y la imagen del conjunto es un subconjunto de números reales. ¿Sí? Y esta desigualdad en el ejercicio, ¿cierto? Esta del ejercicio 45, esto está aprobado en las notas de clase. ¿Sí? Así, eso le iba a preguntar, que si se debe mostrar o simplemente se puede trabajar con ello. No, ustedes, pues si en el parcial se lo pongo que lo demuestre, pues obviamente lo deberían demostrar, ¿cierto? Sí, Sí, claro. pero es simplemente para que lo repasaran. Listo, Y profe, análogo, entonces, pues esa, si análogo sería, por ejemplo, el 47. Pues si logro demostrar el 45, ya el 46 se podría hacer más fácil y análogo, perdón, el 47. todos se hacen análogos. Ujú. Entonces, lo que f es acotada y g es acotada, debo demostrar es que f más g también está acotada. Claro. F es acotada, G es acotada. Si F está acotada, es menor o igual que un M, 1. Y si G es acotada, es menor o igual que un M2. Entonces F más G es menor o igual que M1 más M2. Entonces está acotada superiormente, análoga para M. Entonces está acotada superiormente, tiene supremo. Puede hablar del supremo de F más G, análogamente para el producto. Sí. Sí, profe. ¿Más preguntas? Bueno, entonces intenten de hacer los ejercicios que tienen ahí pendientes y si les queda duda, pues mañana volvemos a tener asesoría. ¿Correcto? Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Eh, Sí, si nosotras ahorita nos ponemos a seguir repasando lo del taller, ¿le podemos enviar un correo? sí, pero ya no los puedo responder hasta por la noche, mañana temprano, porque tengo Ah, que no, salir no a se hacer una vuelta. preocupen. No, tranquilo. Ujú, Es que de pronto por mañana hacer la asesoría antes del parcial entra mucha gente. ujú. Me lo pueden enviar, sí, tranquila. Vale, Profe, profe, gracias. una última pregunta. Sí, ¿Nos puede repetir, porfa, cómo va a ser la dinámica del parcial? Creo que no nos quedó del todo claro. no, yo les coloco el parcial en Moodle y ustedes me suben ahí los archivos. Listo. O se los mando al correo y me sirven los archivos, nos conectamos a esa hora, todos conectados ahí y ya, ¿sí? Yo de todas maneras les explico antes del parcial. Ya, y es como puntos aleatorios para cada persona. Sí, Ok, listo. Gracias, profe. todos van a tener examen distinto. Sí, hasta luego. Listo. Hasta luego.